En unas horas arranca la segunda edición del Festival Vive Latino aquí en Zaragoza. Detrás está el escenario Embow, donde va a haber muchos conciertos y sobre todo va a haber muchos artistas aragonesas. Hoy vamos a charlar con uno de ellos. No vive en una piña debajo del mar, no es un actor secundario, no canta reggae, él es simple y llanamente Gran Bob. Pero hombre, pero bueno, Luis, ¿qué pasa? tú por aquí. Qué casualidad, qué casualidad. Fíjate que, Diego, gracias por recibirnos en este jardín Embow, que el escenario ese es tuyo. Mío, eso va a ser, en unas horas mío va a ser tuyo. Mío y de tu banda. Y de mi banda, por supuesto. ¿Nos sentamos o qué? De los Leones, ¿Sí? por Venga, supuesto. vamos. Venga. Aquí estamos en casa. Bueno, lo primero de todo te lo voy a preguntar porque seguro que es la primera vez, ¿vale? Roberto, ¿por qué Gran Bob? Oh, me hubiera gustado más que me hubieras preguntado quién es Gran Bob. ¿Qué hay dentro de ese ¿Qué hay dentro personaje? de ese personaje con una trayectoria de 40 años en la música Ahí sin está. comerse una rosca? Oye, aquí, No. aquí estás en el Vive Latino, ¿eh? Hay un gran músico underground, siempre por debajo de lo aceptable, que ha hecho muchas cosas. Y Gran Bob, pues porque empecé siendo Bobby cuando era niño en el instituto, luego fui Bob, ahora soy Gran Bob, casi a punto de pasar al viejo Gran Bob. Oye, una cosa, con toda la trayectoria que tienes, con todos los proyectos que has hecho, estamos aquí en el Vive Latino, en unas horas vas a actuar con tus Leones del Bluegrass. Ajá. ¿Sientes algo especial? Yo sé que cada concierto y cada... Responsabilidad, sí. principalmente por ser una pequeña representación de todos los músicos aragoneses, de toda la gente que lucha por hacer arte, por hacer música y que cada vez lo tienen más difícil para tocar en condiciones óptimas, y también mucha responsabilidad de cara a la gente del Vive Latino que ha confiado en mí y al público que va a venir a verme, y la familia y los amigos. Claro, es para disfrutar. Por cierto, yo te iba a preguntar por dónde nace, cuál es el germen de ese amor a la música, a la cultura que tienes, si tienes algún referente bueno, Por supuesto. Personas que han influido en ti, ¿no? Desde pequeños, bien conocidas o bien pues artistas que te gustan. El amor a la música me viene desde muy pequeño. Mi padre tocaba la guitarra principalmente, y luego pues desde muy crío, mi padre y mi tío Ángel tocaban la guitarra y la bandurria, y bueno, y desde el principio sentí mucha atracción por la música pop. Mi primer referente cultural en cuanto a música es la emisión de la película Qué noche la de aquel día en televisión. Tendría yo 4 años o 5 y me quedé pues súper pillado con aquello, y desde entonces hasta ahora pues he pasado he vivido los 80, viví el heavy, el rock urbano, aquellos 80 la movida menos, en los 90 el comienzo del indie, en los 2000 pues no sé... Que has bebido de muchos sitios, que has bebido de muchos sitios, Sí. y al final Acabas bebiendo de muchos sitios porque al final una trayectoria... vas a muchos bares. Una trayectoria es larga. Luego hablamos de bar, otra referencia, pero lo dejamos ahí, Al final la vida da para mucho, y Claro, si claro. tienes inquietud y curiosidad musicalmente, pues siempre estás explorando caminos, no te quedas con algo. Yo por lo menos no he valido para eso. Incluso te da para coleccionar juguetes o... Ah, sí, soy un He investigado, ¿eh? coleccionista de juguetes antiguos, sí, principalmente de los años 70, que son los que corresponden a mi infancia. Madelman, Scalestris, todo ese ¿Y tipo de tienes cosas. algún carrusel del siglo XVIII? Del 18 no, la verdad es que no tengo ese carrusel, son muy escasos. Esto es cosa de nuestro amigo David Jiménez, ¿vale? Oye, tú eres muy aragonés. Bueno, ¿qué digo muy aragonés? Muy aragonés. ¿Cuántos muis Totalmente, 100 o 200 Vale, muis. ahora te va a poner un aprieto, ¿vale? No. Dime 3 lugares, elige 3 lugares, solo puede ser 3, uno de cada provincia. Te voy a nombrar, por ejemplo, mira, estoy pensando en Teruel. Para mí un sitio referencial sería Lloza, el pueblo de Joaquín Carbonell. Claro. Aquí en Aragón, aparte de mi barrio, Casetas, que no lo voy a nombrar, te diría que como mi segunda patria, mi segundo pueblo es Remolinos. Hombre. Y dentro de Remolinos el imperdible. ¿Cuánto queremos? ¿Cuánto Remolinos. queremos a David? Y además ahí se hace buena cultura, ¿eh? Y en Huesca, pues Ansó. Me parece un sitio precioso. Es que tenemos bendita tierra. Qué bonito.
Dime grupos aragoneses, bueno, de aquí del Vive o que no actúen. ¿Algún artista emergente que te guste que digas, ahí va? Hombre, aquí en el Vive pocos artistas emergentes hay, ¿no? Todo el mundo está bastante consagrado, incluso los grupos aragoneses que tocan, ¿no? Pero bueno, obviamente aparte de los grupos aragoneses, a mí siempre, para mí fue un descubrimiento, soy bastante duro para la música, bastante raro, fue un descubrimiento de Pedro en su momento y todavía hoy me parece uno de los artistas más dignos de la escena española. Pues te voy a decir ahora con la música que suena. Vamos a ir a por la primera sección, ¿vale? Que es Preguntas con Fibra. Mira, está sonando la llamada de Dembow. ¿Cuántas horas hablas por teléfono, aprox? ¿Al mes? ¿Al día? Ninguna, por supuesto. Prácticamente no hablo por teléfono. Vale, ¿WhatsApp tienes? WhatsApp sí. Es un infierno eso. Venga, más. ¿Con quién hablas más? Si lo poco que hablas, o por WhatsApp. Con los proveedores de mi bar que me llaman. Y dime, ¿lo último que has buscado por internet? Lo último que he buscado por internet. ¿Un instrumento? ¿Tú como eres multiinstrumentista? Busco muchas cosas, muchas cosas interesantes además. Pero que sea verdad. Sí, no, sí es verdad. A lo mejor sí pudiera echar un ojo, pero ahora mismo no me acuerdo que busqué lo último. El tiempo que iba a hacer en el escenario. Una traducción, el significado. Ah, sí, mira, la traducción he buscado una palabra en inglés, no sabía lo que significaba y significaba siesta. Yo pensaba que la palabra siesta no existía en inglés, creo que es algo así como map o mep. Por internet al final las cosas sirven para Parece cosas que la importantes. siesta era una cosa solo española, ¿no? No, pero oye, yo soy muy de la siesta del carnero, del Por eso ternero, me de antes de extrañó. comer. Sí, esa es buena, ¿eh? sí. Esa es buena. Bueno, pues hasta aquí, Preguntas con Fibra. Háblame de tu banda, Los Leones del Burgas, porque es una pedazo, y además sobre todo porque es diferente, porque tenéis un estilo, yo creo que único. Pocas bandas aquí habrá en España. Corrígeme si me Posiblemente, según mis investigaciones, te podría decir que haciendo lo que nosotros hacemos en este momento no hay ninguna banda en España. Toma ya. Con esa pureza, digamos, del sonido más folk, más radicado en los Apalaches, en las montañas de la cordillera de los Apalaches. Quería aportar aquí la idea de que nosotros aportamos al Vive Latino. Sabemos que los USA cada vez están más latinizados, digamos, ¿no? Y así como la música bluegrass, que es una música que originariamente de rednecks y hillbillies, nuestra aportación ha sido latinizarla, adaptarla al castellano, convertirla en algo pues latino de alguna manera. Bueno, y me han hablado maravillas de Aranchita Jones con el tema de las cucharas de madera. Nuestro querido Pablo Ferrer me dice, esto es... Sí, llama mucho la atención el llevar no llevamos batería, pero tenemos una percusionista que toca las cucharas. Con 2 cucharas de madera hace virguerías, hace milagros. Aparte, por supuesto, tenemos un mandolinista, Juez Esther, que es una auténtica máquina, y un par de guitarristas, Julio López y Piluca Casasnovas, que increíbles, o sea, una banda muy bien armada. Pues si vosotros que estáis viendo esta hora os perdisteis el Vive Latino, lo podéis ver en YouTube, meteros en Spotify o comprar los discos, que también podéis hacerlo. Y ahora lo voy a hacer cantando. La siguiente sección. Respuestas más rápidas que la fibra. Bueno, vamos allá. Esto te lo explico rápido. Yo te doy 2 posibilidades, tienes que coger una. Y no vale ninguna, las 2, no. ¿Vale? Empezamos. Fácil, para empezar, playa o montaña. Playa. Spotify o Netflix. Spotify. Bien. ¿Reggaetón durante un día entero o una semana sin comer? Reggaetón durante un día entero. ¿Vino, cerveza o vermut? Vermú. Eso te pega. Y ya sabes qué me viene esto. Me viene el hilo de esos vermut legendarios en el mítico vino Chueca
del cual tú regentas y donde es un encuentro de, ¿no?, de gente que quiere pasárselo bien, entretenimiento, cultura, y que es un referente. Quien busque esas cosas, desde luego, aparte de tomarse un buen vermú con un montón de cosas ricas, va a encontrar música en directo habitualmente, va a encontrar música en directo espontánea, no música en directo programada, sino siempre estamos por allí con los amigos dándole a tocar, y bueno, y un ambiente diferente, un bar que, bueno, regentó hace 30 años y está cargado de personalidad, en un enclave duro como es Casetas, y digamos que es una especie de oasis de cultura y de relación social ahí en medio, ¿no? Eso oasis como parte de lo que simboliza también Aragón, ¿no? Con esos monegros, con esos, bueno, esa tierra árida que decía la Bordeta. Hay que ir, vino Chueca ahí, sí. Casetas Power. Te iba a decir, importante, pasa la vida. Totalmente. Porque la vida hace así, ¿no? Sí. ¿Cómo hace la vida? Así, no te enteras. Lo digo esto para los más jóvenes, que queréis. O sea, yo a mis 32 yo me di cuenta, las que están ahí, las de Marketing de Moe, que son unas cracks, un equipazo, pues bueno, cuando llegan a los 32, lo que quiero decir, amigos, ¿cómo llevas el tema de las ausencias? Que además sé que últimamente has tenido ahí. Tengo bastantes ausencias, no bastantes, son pocas, pero son muy importantes porque digamos que serían casi los 3 hombres que han marcado mi vida, desaparecieron. Mi padre, mi suegro, que fue quien me traspasó el bar, y Joaquín Carbonell, que fue mi mentor durante muchos años y amigo. Entonces he perdido en los últimos 10 años a los 3, y la verdad es que los echo muchísimo de menos y noto su falta, y bueno, y estarán presentes hay que sobrellevarlo. En el escenario, estarán presentes en ese momento. Eso espero, siempre están presentes, bueno, conmigo, claro. Siempre están en mi cabeza. Qué bueno. Pues yo creo que vamos a por la última sección, que es la llamada en espera. Ajá. Alguien que del pasado, de nuestro último invitado, te propone una pregunta, ¿vale? Y tienes que contestar. Te la voy a enseñar. La pregunta... Mi pregunta en espera va a ser una pregunta muy aragonesa. ¿Adoquín o fruta de Aragón? ¿Qué contestas? Fruta de Aragón. Soy muy de la fruta. Sí, sí. Hombre, es que a mí me gusta, ¿eh? A mí me gusta. Eso de estar ahí rato y rato chupando, no me va. Necesito alimentación. Ya, el adoquín es más si te enfadas con alguien, ¿no? Sí, o cuando tienes tiempo. Yo siempre llevaba, cuando salía fuera a actuar, bueno, de promo, ahí a teles y radios y tal, llevábamos frutas de Aragón, y además nos decían, aquí nadie trae nada, es que los aragoneses somos de llamar a las casas con los pies. ¿Sabes? Cuando vas de invitado a una casa, llamas con los pies. Sí, es verdad, sí. Eso es ahí, Aragón. Me gusta llevar siempre las frutas de Aragón muy ricas, ¿eh? Eso es. Me encantan. Bueno, yo te he visto con algo raro cuando venías, algo raro que puede ser un instrumento, casualmente. ¿Puede ser? Sí, ¿Puede haber sorpresa? Venía a hacer una entrevista a un festival musical y bueno, por si acaso, siempre llevo mi instrumento encima, por lo menos uno de ellos. Dices, ¿llevo el ajedrez o un instrumento? Sí, exacto, siempre me gusta porque sé que las ocasiones surgen y bueno, nunca sabes cuándo vas a tener la oportunidad de tocar con una estrella o con... Entonces siempre tener el instrumento preparado. Pues es un regalazo, que coste un regalazo para poner la guinda a este Capazos con Altura especial Vive Latino con Gran Bob. Y yo creo, ¿te imaginas ahora que llega alguien así, sí, al azar, y te trae aquí, te acerca un... ¿Lo digo o no? No, que lo vean, que van a flipar. ¡Oh! Cuéntanos ese banjo, por favor. Ajá. Bueno, pues este es un banjo Deering, que sería el Mercedes de los banjos, traído de Estados Unidos, y bueno, es mi banjo. En mi grupo, aparte de tocar el contrabajo, la guitarra y la armónica, toco el banjo también en algunas canciones. Y si te parece, pues te hago un pequeño popurrí muy cortito de un par de canciones que tocamos con los Leones del Bluegrass, que como te he dicho son adaptaciones de clásicos del folk americano al castellano. Pues oye, vamos con ello, esto es un lujazo. Gran Bob.
recorrido el mundo en busca de un lugar, de norte a sur, de este a oeste, sin mirar atrás. Desde el desierto a la ciudad, fortuna busqué, pero hoy regreso a este lugar donde me crié. Voy llegando a Louisville, ya puedo ver su luz. 8 millas más y pisaré su hierba azul. Desde el principio supe que volvería aquí. Voy llegando a Louisville, lugar donde nací. Y el viejo Dan Tucker es un viejo gañán que se lava la cara en un molde de flan, se peina con una rueda de tren y le duelen las muelas en la planta del pie. Dejen pasar al viejo Dan Tucker, a su entierro y llega tarde. Dejen pasar al viejo Dan Tucker, a su entierro y llega tarde. ¡Oh! ¡Bravo! Oye, Gracias. muchísimas gracias por este regalo. Tenemos nosotros uno para ti. A ver, nos vamos a mejorar el tuyo, la verdad. Pero ¡Qué bien! Pero Regalos. aquí tenemos esto. ¡Ole! ¡Ojo! ¡Un móvil! Pero si no lo usas. Me encanta, es verdad. No, no lo uso para hablar. Para las redes sociales Pero eso lo machaco. esto te Me pega, encanta. Te pega esta tote bag, ¿eh? Oh, siente la llamada de Aragón en Bow. Mira, ahí. Me viene muy bien, ¿eh? Me viene muy bien, de verdad. Bueno, Gran Bob, muchísimas gracias. Roberto Artigas, ha sido un placer. Mucha mierda para el concierto del sábado, para todo lo que venga y que sigas viviendo con pasión la vida con música, humor, amor, cultura y lo que quieras. Y Por gazpacho supuesto. también. Muchas gracias a vosotras.